Para impartir la conferencia del día de hoy, Dolor emocional en la vida, nos hace el honor de impartirla la licenciada Nancy Navanari Cabrera Favila. Ella tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en terapia familiar y un diplomado en tanatología, también por el Instituto Mexicano de Tanatología. Tiene un diplomado en terapia de duelo y tanatología clínica, así como el curso de apoyo y acompañamiento, el diplomado en logoterapia por el Instituto Mexicano de Tanatología. También tiene un curso de tanato-estética. Tiene estudios de especialización de filosofía védica por el Colegio Bhakti-Vedanta, Coloquio Dioses y Diosas de la India, también por el Instituto de Investigación Filosóficas de la UNAM. Tiene un curso de Historia de la India Antigua y Moderna, por la Casa de Cultura de la India en México. También actualmente está estudiando la especialidad en cuidados paliativos en la Universidad Anáhuac y desde hace algunos años orgullosamente docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le agradezco a la licenciada Nancy Navanari Cabrera por impartir la conferencia del día de hoy, El dolor emocional en la vida. Muchas gracias, maestra, son todos suyos. Hola, ¿qué tal? Bonita tarde. Hoy es un gusto poder estar con todos ustedes, pues hablando de temas muy interesantes y muy propios para este tiempo moderno, ¿no? Y pues esta plática está más que nada inspirada en esas personas que ya sufrieron lo suficiente y que no necesitamos sufrir más. No es que queramos, ¿no? Ya no necesitamos porque ya nos dimos cuenta para qué sirve el dolor, para qué sirve el sufrimiento. Es decir, estamos abiertos de mente y de corazón para confrontarnos con nuestra propia ignorancia, nuestro desconocimiento de nuestro propio ser, cuestionándonos nuestro sistema de creencias y tomar con responsabilidad nuestro cambio personal, un cambio personal profundo, ¿no? Y el cambio es interno. Y es decir, estamos tomando la responsabilidad de nuestro propio cambio personal. El cambio, como les decía, es interno, lo de afuera siempre es un reflejo. Así que es conveniente dejar de pelear contra la realidad y vamos a aprovechar el dolor como una oportunidad, como un desafío para poder seguir en la senda de pulirnos como seres humanos, de refinarnos día a día con tesón, con entrega, con gratitud, con entereza y con mucha valentía, ¿no? Esto tenemos que ver que requiere mucho aprendizaje, mucho compromiso de nuestra parte, entendiendo algunas cosas, ver que el sufrimiento muchas veces es provocado, la mayoría de las veces es provocado por un desconocimiento profundo de nosotros mismos, de ver quiénes somos, ¿no? Y es un hecho el conocernos que pueda permitir revertir el sufrimiento, generando una serenidad interna, porque reconocemos el dolor. Y es lo único que realmente el conocimiento de uno mismo nos va a ayudar a trascender el sufrimiento. Noten que esta cultura del sufrimiento está muy arraigada, el sufrir. O sea, es decir, ¿a qué nos dedicamos? A sufrir. Ya estamos cargando con la cruz de nuestra parroquia, a este mundo venimos a sufrir. Somos expertos en sufrir en distintos grados, desde la muerte de esa pareja adorada, de ese hijo adorado, hasta cosas más cotidianas, porque ahorita estaba haciendo calor y a los 5 minutos ya está haciendo mucho frío o no llovía y de pronto está lloviendo, y total que todo pareciera ser que es causa de una molestia, de un factor estresante, ¿no? Y hay dichos que, como les digo, sostienen esto dentro de nuestra cultura. Ya no veo lo duro, sino lo tupido, me llueve sobre mojado. Cuando empezamos a notar que, lejos de ser víctimas, somos co-creadores de esta realidad, podemos empezar a hacer cambios internos reales profundos, con paciencia, con tenacidad y realmente teniendo una conciencia que nos ayude
a poder aceptar los dolores que tengamos en esta vida y dejar de estar detenidos, atrapados en situaciones muy difíciles de vida, en relaciones tóxicas, enfermas, soportando tal vez trabajos que enferman, enfermizos y grandes dificultades económicas, sin poner accionarnos en la vida. La vida solo ocurre en resonancia. Cada persona vive en resonancia con su nivel de conciencia. Por eso es que no se transforma la vida, se transforma el ser. La vida solo ocurre en resonancia. Todos queremos ser felices, ser espacios de abundancia y prosperidad en la medida de lo posible, que es lo que posibilita nuestro nivel de conciencia. Si abrimos los ojos, como les decía, vemos que hay mucho sufrimiento a nuestro alrededor. Personas que están pasando por grandes dificultades en su vida. Y bueno, solamente la toma de conciencia y la responsabilidad, el conocimiento profundo de nosotros mismos, nos va a llevar a soltar ese clavo caliente, hirviendo, que es como estar atados al sufrimiento. Y nos hace daño, pero nos agarramos de él, casi como, y nos está matando vivos, pero no sabemos cómo soltarlo. Primero porque desconocemos quiénes somos, qué nos sostiene. Por eso es que se va haciendo necesario, pues bueno, diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es una cuestión inevitable que vamos a tener pues en la vida, y todos tenemos situaciones con altos niveles de dolor por las que pasamos en esta vida, ¿no? Rupturas amorosas, muertes, pérdidas económicas, pérdidas en todas sus áreas, ¿no? Accidentes de tráfico, tal vez jefes muy demandantes. El punto medular no es que no haya dolor. De hecho, el dolor llega y rompe nuestra burbuja de seguridad para avisarnos que es el momento de cambiar. Entonces, realmente es un momento de transformarnos, de cambiarnos. Cuando viene, el dolor es completamente inevitable. El problema viene cuando sufrimos, cuando nos estancamos en el dolor y empezamos a querer adaptar la realidad a nuestro punto de vista, a nuestra mirada. El punto es que el dolor existe y es real, para movilizarnos, para tomar conciencia de alguna situación, resolverlas, y el dolor se va, cumple su función, nos ponemos creativos, hacemos lo necesario para salir, aprender la lección y salir de este dolor, y ya, y todo regresa a la normalidad. El problema viene cuando el dolor se vuelve estancamiento, nos detenemos ahí en nuestra carpa de dolor para volverse un sufrimiento, una lamentación, un estancamiento en el dolor. Tenemos que saber por qué estamos sufriendo, cuál es el origen de lo que nos lleva a quedarnos ahí estancados en el dolor, y tener la claridad del por qué y para qué estamos sufriendo. Eso es de lo que vamos a tener que echarnos un clavado en nuestras profundidades para desvelar quiénes somos, por qué estamos sufriendo, cuál es el dolor en nuestra vida y por qué no accionamos, por qué no tomamos medidas que nos lleven a salir de ese dolor, en lugar de estarlo reproduciendo y estarnos aferrando a ese clavo caliente, ardiente, que no soltamos. Incluso muchas veces lo agarramos con más fuerza. Pensemos en aquellas personas que son adictas al sufrimiento, son drogodependientes emocionales, necesitan del drama en su vida, necesitan estar constantemente preocupados, hiperalerta, hipervigilantes. Cualquier pequeño viento es una catástrofe en su vida. Entonces, eso es ir desvelando para romper esa cadena de sufrimiento, de dolor, y ver que el dolor tiene una función buena, que nos va a llevar a engrandecer nuestra vida, a tener más recursos. Es decir, es saber que hay personas que están completamente prendadas del sufrimiento, ¿no? Estancadas, arraigadas ahí. Es más, podría decir que tienen hasta una adicción a situaciones de sufrimiento. Entonces debemos irnos preguntando inclusive para ver en qué áreas de nuestra vida tenemos sufrimiento. Que hagamos una revisión en qué temas, o si todas están libres de sufrimiento. Probablemente hoy los que estamos aquí reunidos, todos tenemos algún tema pendiente en alguna parte de nuestra vida. Tal vez tenemos un dolor o tal vez un sufrimiento.
Eso es lo que hay que desvelar y poner atención. Amorosamente les pido, por favor, que escuchen, o sea, reitero, que el dolor es inevitable, aparece, cumple su función, si es que escuchamos, lo sabemos escuchar y se va. Yo los invito a vernos, a reflexionar cuáles son nuestras áreas de sufrimiento que tenemos y sobre todo, si nuestro estilo de vida es un estilo de sufrimiento. Todos tenemos algún lugar, algún tema pendiente en nuestra vida, no resuelto. Todos queremos ser felices. Yo no he conocido a alguien que diga, no, a mí no me importa la felicidad. No, eso a mí, no me interesa, sencillamente no me interesa. Mentira, todos queremos ser felices. Entonces vamos aclarando que el dolor, cuando se convierte en sufrimiento, pues ya lo vimos, el dolor es completamente natural y necesario para sobrevivir. Para vivir primero físicamente es estar a salvo, estar íntegros. El dolor, al ser natural, como el día y la noche, como, pues no sé, la lluvia, o sea, es decir, es el contrario, es el complemento, como la lluvia, como la muerte, como la vida, como la alegría, como el gozo. Hay también dolor. Pero cuando el dolor empieza a volverse sufrimiento, cuando queremos permanecer en nuestra burbuja de nuestra fantasía, de este mundo Disney que nos hacemos, a nuestra burbuja de seguridad y certezas, porque queremos certezas en este mundo, si no, pues se nos complica caminarlo. Y cuando se rechaza rotundamente el cambio, cuando empezamos a ver que mi burbuja de seguridad ya no me alcanza para empatar con la realidad que ya me está demandando cambio, que no nos movemos, no nos avanzamos, es desvelar quién soy yo realmente, es decir, conocerme, echarme ese clavado a las profundidades para ir desenmascarando esa carpa de sufrimiento en la que estoy. Cuando tenemos situaciones que nos desafían, son para mejorarnos, para refinarnos como seres humanos. El dolor siempre es un elemento de construcción, jamás es de destrucción, nunca. Eso depende de nuestra actitud, de la mirada que tengamos sobre el hecho. Entonces, en culturas como la nuestra, como la mexicana, donde tenemos expresiones, dichos, que nos hacen justamente estar en este estancamiento del sufrimiento, bueno, pues estás cargando con la cruz con la cruz que a ti te toca. A este mundo venimos a sufrir. Es más, ni te tires al piso porque no hay ni quien te recoja, ¿no? Entonces, ya ahorita estamos sufriendo, pero ya vendrá el paraíso, ya descansarás, no pasa nada. Y así podemos darnos cuenta que tenemos de sobra justificaciones para no cambiar. Ni nos damos cuenta que vamos cayendo en la cultura del sufrimiento sin desafiar nuestras propias creencias, preguntándonos, bueno, ¿qué sentido tiene el sufrir? ¿Qué sentido tiene el dolor? Si noto o que nunca estaré libre de dolor en mi vida, conviene preguntarnos, pues, ¿por qué aparece? ¿Para qué aparece? ¿Cuál es su función? Así tenemos que el dolor en su vida y en la mía, y en la de todos, pues aparece para indicarnos la presencia de un malestar, de un factor estresante, de decirlo así como de un llamado al desafío, a reaccionar o accionar. Eso ya depende de nosotros, de tomarlo como un desafío, como un bache que vamos a pasar o como nuestra propia tumba al brincar, al estirarnos, ¿no? Entonces, y así aprender cómo podemos evitar situaciones de sufrimiento. Para ir comprendiendo más claramente esto, por ejemplo, el sufrimiento es un dolor que se genera por un golpe a nuestro ego, cuando no se cumplen mis expectativas principalmente. ¿Qué expectativas? Pues que yo quiero que las cosas nunca cambien, que sean como yo digo que sean. Es decir, somos controladores expertos y queremos pues certeza siempre, ¿no? Y en este tenor, les quería pasar otra diapositiva que creo que me salté, ¿no? Explicándoles esto. No, creo que sí vamos bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pensemos que el sufrimiento también, al aparecer el dolor,
pareciera que yo no confío en mí, nadie nos ha enseñado ni nos han dicho desde que es la más tierna infancia, oye, cree en ti, tú tienes los recursos necesarios, confía en tu capacidad, confía en los procesos de la vida, suelta el control, ten sí algunas certezas, pero estate abierto a la flexibilidad, al cambio en tu mente y en tu corazón. De este modo confiaríamos más en nuestros recursos y la amenaza, por mayúscula que sea, veremos que podemos hacer frente a cualquier situación. Imaginemos que ese botón que ustedes ven ahí, ese timbre, imaginemos que el dolor es como el timbre. Alguien llega y lo toca, ¡pin! Pero, ¿qué sucedería si alguien se queda pegado, prendado ahí de ese timbre y todo el tiempo está sonando, tin, 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 tin? Pues llega un momento que ya es muy molesto. Y ahí es donde justamente el dolor, supongamos que como ese timbre que llega y toca y nos avisa, hey, muévete, reacciona. Si estamos mal sentados y nos empieza a doler la espalda, pues entonces siéntate bien para que deje de dolerte la espalda. Tenemos un aviso, el dolor es un aviso que viene a decirnos, muévete, redefine tus creencias, abre tu mente, abre tu corazón, abre tus ojos y no te quedes estancado. Si no le hacemos caso a esa llamada, a ese aviso que nos está dando la vida a través del dolor, pues se va a quedar ahí pegado en el timbre hasta que sea muy molesto. Y es ahí donde justamente empiezo yo a caer en el sufrimiento. Notemos que nos da una primera llamada, era de atención. El problema es que cuando nos continuamos ahí pegados sin hacer caso, sin hacer un alto, entonces es cuando nos quedamos pues completamente en la carpa del dolor, ¿no? Entonces, como podemos ver, el dolor es un aviso, una llamada de atención, es un decir, hey, moviliza tus recursos, acepta, redefínete. La función del dolor es llevarnos a crecer, a ser más creativos, más refinados como seres humanos y llevarnos a la grandeza, a una vida plena, a una vida pues completamente satisfactoria, en serenidad, en gratitud. Notemos, como les vengo diciendo, que el dolor es natural, es bueno, es funcional, nos lleva a crecer, a expandir nuestra conciencia, a ser más ligeros y agradecidos. El dolor se torna sufrimiento cuando no tomamos con seriedad esos avisos, esas llamadas de atención, esos primeros toquecillos de ¡ting! Que nos tocan el timbre. Y ajustarnos, repararnos, redefinirnos en algo que tenemos que cambiar para poder vivir en plenitud. ¿Qué sucede? Pues que el dolor, al ser un aviso, nos está demandando situaciones. ¿Qué situaciones? Pues primero, es decir, que algo va mal, que algo tenemos que reajustar. Y esa demanda requiere una aceptación, ya sea de alguna ganancia oculta que tengamos o de una situación por más difícil que tengamos, pero no podemos cambiar. Entonces, para dejar de sufrir, como les digo, si estamos mal sentados, entonces tenemos que movernos y sentarnos bien para que nos deje de doler la espalda. Y eso es debido a que estamos mal sentados. Notemos que es bueno el dolor en sí mismo y lo podemos utilizar a nuestro favor. Si sabemos mirar con amabilidad las circunstancias, y es aquí imprescindible cambiar nuestra mirada, nuestra actitud ante la adversidad, aceptando la realidad, perdonándonos. El perdón es un don divino que tenemos y que pocas veces suele ser humano. Entonces, centrarnos en lo que depende de nosotros, en nuestro propio crecimiento personal, y este es un reto evolutivo para nosotros, que necesitamos para expandir nuestra conciencia. Es un reto evolutivo, tener esa flexibilidad mental y ver que si tenemos el dolor, que simplemente es un aviso de aceptación de algo que no está en nuestro control, pues manejarlo o tomar decisiones. Si no aceptamos, nos cerramos al cambio, a la aceptación, a esta flexibilidad, y nos va a llevar, y esa es la receta infalible para confrontarnos con la vida. Y entonces empezamos a cargar el dolor masoquistamente, soportarlo, pagamos la cruz de nuestra parroquia, dicen algunos. Notemos que el dolor es bueno, es constructivo, es funcional, se complica cuando decidimos, pues simplemente quedarnos ahí pegados, no hacer caso a ese aviso, y es cuando empezamos a destruirnos.
en lugar de construirnos. Y entramos a ese bucle mental, a esa rumiación mental, a los por qué a mí, por qué eres así. Entonces llega el abandono, llega la frustración y llega el sufrimiento y ahí nos quedamos, ¿verdad? Instalados en el sufrimiento. Entonces veamos que esta función del dolor es eso, nos avisa que estamos ante un aviso, una llamada de atención ante algo que no va bien, ¿no? Para dejar de sufrir, ¿qué necesitamos hacer? Pues cambiar, redefinir creencias, perdonarnos, y aparte también de que es un aviso, es el necesario enfrentamiento con nuestros propios límites. Pensemos, por ejemplo, si se muere un ser querido, bueno, la realidad me está confrontando con mi sistema de creencias, con lo que yo venía pensando que era la vida. Y ahora me cae este balde de agua fría llamado humildad con la muerte de mi ser querido y me confronta con mis propios límites, con mis propias creencias. Entonces, tenemos que hacer esta redefinición. Y la función aquí es realmente ponernos creativos, a redefinirnos como seres humanos y llevarnos a la grandeza de una vida plena, de una vida lograda. Notemos que el dolor es natural, es bueno y se torna sufrimiento cuando no aceptamos la realidad. ¿Qué es realidad? Que hay muerte, hay enfermedad, hay vejez, hay pérdidas. Estamos en este mundo material y tenemos que ubicarnos también en donde estamos. Este mundo natural, material, nosotros pertenecemos a esta misma naturaleza. Entonces, esta es la necesaria confrontación con nuestros propios límites. Y esto nos tiene que llevar a aceptar en la crisis de la confrontación con nuestros límites y la realidad, surge la decisión personalísima de construirnos o destruirnos, dependiendo de cómo interpretemos lo que nos sucede en la vida. Como les digo, y ahí es ahí el llamado a reinventarnos, a transformarnos, a ver que podemos hacer joyas de nuestro dolor, completamente. Entonces, 3 cosas son seguras en esta vida: morir es inevitable, perder es una constante y cambiar es una oportunidad de crecimiento. Como les digo, todos queremos ser felices. ¿Y por qué queremos ser felices? Pues porque no queremos tener dolor, no queremos tener sufrimiento. La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y es ahí cuando hablamos de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, se da al borde del camino. Es una manera de vivir aceptando las situaciones que nos desafían, irnos redefiniendo, ser flexibles. No sé qué ponerme, bueno, pues ponte feliz. No es solamente eso, es cómo yo interpreto y cómo acepto día a día las situaciones estresantes que tenga en mi vida, los factores que me van a alterar, aquellas situaciones que me están desafiando. No es solo tampoco el bienestar, porque el bienestar es muy subjetivo, ya que el bienestar colma los sentidos, la felicidad colma el corazón. Entendemos mejor qué es la felicidad, pues cuando no la tenemos, cuando ante una pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la ruptura amorosa, problemas con los hijos. Ahí decimos, no soy feliz en este momento, pero ¿cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, y es el amor. Es el amor. El amor a un ideal, ya lo decía Confucio. En la historia y en la vida de todos ustedes y en la mía, creo que todos conocemos a muchos personajes que gracias al amor a un ideal pudieron soportar grandes dosis de sufrimiento y de dolor. Y notemos que en todos nosotros existen grandes tesoros que solo el amor revela, si estamos con tenacidad, con convicción, con entrega y con gratitud. La vida hay que aceptar que tiene una dosis de insatisfacción, de cambio, de dolores, de impermanencia, de que vivimos en un universo entrópico, caótico. Esto ya nos lo advierte la segunda ley de la termodinámica. Es muy clara. El caos no se puede ir. Este universo es entrópico, caótico. Está aquí, en el hombro. Aquí atrásito de nosotros está el caos siempre. Entonces no se va a poder ir.
jamás de esta naturaleza. Y nosotros pertenecemos a este mundo, a esta naturaleza. Y como humanos, es nuestro deber, por salud, pues aceptar las condiciones de esta misma naturaleza que nos habita. Es decir, hay muchos tipos de dolores, desde los dolores de crecimiento naturales, normales, de un adolescente que está creciendo y le duelen pues, las piernas, las articulaciones, etcétera, que son los dolores sensoriales, hasta, por ejemplo, bueno, miedo a la pobreza, miedo a enloquecer, la culpa, las pérdidas de seres queridos, de trabajo, de posición social, confrontación con lo que yo quiero ser, pero pues no acepto quién soy, por ejemplo, rechazar los cambios externos, la pérdida del control y el poder, no confiar en mi capacidad, en mis enterezas. Y es decir, la pobreza, por ejemplo, realmente la pobreza, yo creo que habla más de lo que siempre volteamos a ver qué nos falta, que es una actitud incluso ante la vida. Hay personas que pueden tener mucho, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Solitos nosotros nos complicamos la vida cuando solo volteamos a ver lo que nos falta y no agradecer lo que sí tenemos y que podemos hacer mucho con lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa mirada pobre, esa actitud de pobreza ante la vida, que refleja la pobreza mental, la pobreza en el corazón, la pobreza en el alma, la pobreza en el habla también, ¿no? Entonces va a provocar rechazo a todo esto, a todo lo que la naturaleza misma nos está confrontando, nos está desafiando para nuestro propio bien. Entonces, ¿y qué tenemos que hacer? Muchas veces nos aferramos a un estilo de vida insostenible y nos matamos trabajando por querer tener un estatus, ¿no? Por estar en el aparentar y no desde el ser. Entonces, y esa es la receta infalible contra la confrontación de la vida, no aceptar quiénes somos, no aceptar lo que nos rodea, la naturaleza que tenemos y sobre todo ser agradecidos con lo que sí tenemos. La vida pasa y cuando se nos pasa vemos que el tiempo ya se perdió, que es el único bien valioso que tenemos, que muchas veces no lo apreciamos, solamente con sabiduría. La vida es un momento, ¿no? Y podemos apreciar esos momentos sin aferrarnos a las cosas inevitables. Es decir, hay madres que no aceptan su rol de madre por un tiempo, sino quieren que ser madres con ese hijo de 40 años y no lo sueltan. Y no le enseñan cómo sacar callos en la vida. Tienen una tolerancia a la frustración cercana a la tolerancia a la pobreza franciscana. No sacan callos en la vida. Cualquier viento los tumba. Y esto, desde la más tierna infancia, tenemos que enseñarles. ¿De qué estamos hablando? De que la vida no es Disney, no es una novela, no es una película. Sí, somos productores de nuestra propia vida, pero dejar ese mundo Disney aparte. O sea, no, las relaciones no son como las películas de Disney o de algún lugar así, pues, ¿no? O sea, sino que hay que centrarnos en la realidad, ¿no? Tenemos que decidir qué queremos, confrontarnos con la realidad, vivir en esa burbuja de seguridad, esa fantasía que tenemos de cómo deberían de ser las cosas, o ver claramente las cosas como son y no como nuestro ego quiere verlas. Y para esto hay que preguntarnos algunas cosas, ¿no? Para crear conciencia y dejar mi fantasía, mi mundo Disney, porque en este mundo nadie nos prometió un jardín de rosas. Así que estamos hablando del desafío de estar vivos. Eso es lo que estamos hablando, hacernos responsables de nuestra propia existencia en todas sus facetas. Es nuestro deber tener claridad. ¿Qué me está doliendo? ¿Dónde se originó? ¿Qué lo está provocando? ¿Cómo voy a avanzar en mi vida? ¿Por qué estoy cayendo en sufrimiento? ¿Por qué no acepto este desafío que me está llamando a refinarme? ¿Qué tengo que abandonar? ¿Qué hábitos mentales y hábitos en todos los tipos tengo que dejar? Porque no, solo tenemos una vida
¿Y cómo vamos a llegar al final de nuestra vida y decirle a nuestro corazón que nos rendimos? No podemos permitirnos caer en la mediocridad. Entonces, así que levantémonos y tengamos esa sana terquedad del amor como rebeldía contra el dolor, para soportar el dolor con dignidad, con aprendizaje, con amor. Y el amor es una decisión que todos los días, a cada paso, a cada momento, lo vamos a decidir o no. Entonces, resulta que para crecer tenemos que ver ahora cómo voy a continuar. ¿Será posible salir de este dolor? ¿Será posible salir de este sufrimiento? Pues sí. Entender una cosa, que nadie nos debe nada, que dejemos la queja de lamentarnos. Ese es el síntoma inequívoco de que el proceso de vivir no lo estamos haciendo, pues también, ¿verdad? Como deberíamos. Entonces, hay que desempolvar nuestros talentos, descubrir quiénes somos realmente, conocernos, comprendernos, superarnos y conquistarnos. Hagámoslo con respeto, con humildad, con amor, y que todo lo que hagamos sea con amor y con el máximo respeto. Y esto les aseguro que si actuamos en nuestro día con estas situaciones, se multiplicará y accionaremos la vida. ¿Para qué? Para escuchar y no temer escuchar al maestro dolor. No temer al maestro dolor. Yo los invito a que veamos al dolor como un maestro que nos está enseñando una lección que no solo es importante, sino necesaria para saber vivir una vida de gratitud, una vida plena, una vida en consecuencia, que actuemos en consecuencia, y así evitaremos sufrimiento y tendremos una mejor vida. El solo escucharlo depende de una decisión personalísima de cada quien. Escucharlo o no, hacer caso a ese aviso, ese timbrazo que nos está dando, ¿no? Entonces, estas líneas que ven ustedes aquí, la azul es pues es mi fantasía de cómo debe de ser la realidad, mis relaciones, mi todo, ¿no? Y esta es la realidad, la cafecita. Sencillamente, hagan de cuenta que este abismo que vemos aquí, pues es lo que me está causando dolor. Si yo no escucho al maestro dolor, pues entonces este abismo va a crecer y va a crecer porque yo estoy en mi fantasía y no me estoy ajustando a la realidad, porque espero que la realidad se ajuste a mi fantasía, a mi burbuja, y eso no va a pasar. Yo tengo que irme adecuando, tengo que irme adaptando. ¿Qué hacemos? Pues hay que ajustar nuestra fantasía a la realidad para vivir en paz, o mantenemos nuestra fantasía confrontándonos con la realidad y así sufrir. Es decir, hay personas que no pueden aceptar que a lo mejor su relación ha terminado y siguen años esperando a ese esposo, probablemente porque va a regresar y nunca va a regresar. El esposo ya hizo su vida o el ex esposo ya hizo su vida, ya se casó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y esta persona pues sigue estancada esperándolo. O sea, imagínense, ¿eso cuándo va a pasar? Pues nunca, jamás. ¿Cuándo se va a ir cerrando ese abismo? Pues ¿cuándo va a irse cerrando este abismo y disminuyendo el dolor? Cuando yo me vaya ajustando a la realidad, es decir, redefiniendo mis creencias, aceptando la realidad como es y teniendo el principio del ritmo. ¿Qué es el principio del ritmo? Si me quedo estancado en la vida, sencillamente me voy para abajo. El principio del ritmo requiere dinamismo, flexibilidad. Voy haciendo, voy confrontando, voy aceptando, voy haciendo este ejercicio para irme elevando y no llegar a un momento de bifurcación en mi vida que me lleve pues a para abajo, ¿no? Al contrario, es movilizar mis recursos y crecer. Y decir que justamente aquello que me está causando dolor y que me puede indicar claramente en dónde está mi dolor, en mi fantasía, ya me va indicando el camino de evolución, dónde tengo que modificarme yo y ver que entre el dolor y el placer, pues vamos aprendiendo las lecciones. Y el dolor lo asociamos con la muerte, pero en realidad nos mantiene vivos. El dolor es un instrumento de construcción que nos ayuda a aceptar las circunstancias, redefinirnos, reinventarnos para buscar el placer.
para hacernos cada vez más fuertes, porque el dolor y el placer son los botones que tenemos como seres humanos en los cuales se desarrolla la vida humana y que muchas veces nos llevan justamente a motivarnos a buscar esa recompensa, ¿no? Dentro de la vida. Y lo que es el placer lo asociamos con la vida. Surge cuando disminuimos o eliminamos completamente el dolor y su función es inspirarnos a transformar el dolor en fortaleza, a hacer joyas de nuestro dolor y realmente incluso hasta exponerlas, platicarlas, justamente para irnos inspirando unos a otros, ¿no? Y de este modo incentivarnos para confiar en la vida, en los procesos de la vida, confiar en mi propio equipo. Yo tengo recursos, movilizar estos recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, para no caernos. Es como es aquí el agua, ¿no? Cuando tenemos mucha sed, tomamos agua. Cuando ya nos hacíamos, imagínense que estemos tome agua, en un momento nos va a doler. Entonces, esto mismo que nos causaba placer, nos va a decir, hey, alto, primera llamada, no tomes tanto porque te vas a indigestar, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese mismo dolor nos avisa que paremos, que hagamos un alto, que vayamos con profundidad y con tranquilidad, ¿no? Y así entendemos que por ejemplo, el dolor, aunque no nos guste, es necesario para preservar nuestra propia salud. Entonces, para aliviarnos. Y de este modo nos vamos a ir moviendo entre el dolor y el placer. El placer pues va a motivarnos para eliminar el dolor, ¿no? Por ejemplo, si estamos en la piscina y nos metemos, hace mucho calor y nos metemos a la alberca, bueno, pues vamos a sentir un gran alivio. Pero si nos quedamos en esa alberca en tiempo de frío, lo que era placentero en un momento, pues después se torna completamente doloroso. Ya es decisión de uno quedarse ahí en esas circunstancias. Es decir, tenemos que ver cuál es nuestra realidad para no seguir sufriendo y salirnos de esa piscina, ¿verdad? Entonces vemos que todas las personas, justamente por aquí nos decían de la resiliencia que nos ayuda a cambiar. Todas las personas tenemos esta capacidad de sobreponernos, pero el uso firme, decidido, con convicción, con tenacidad, nos hace realmente desarrollar esta fortaleza humana, ¿no? Ver que el dolor es un elemento de construcción siempre, ¿no? Y la resiliencia es un proceso de interacción dinámico, flexible, que se puede entrenar y reforzar a cualquier edad, así como cuando vamos al gimnasio y nos entrenamos, exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿en qué radica todo esto? Pues, insisto, en el conocernos, ¿no? Si nos conocemos, nos comprendemos, nos superamos y así nos vamos conquistando. Pero, ¿qué son las emociones? Luego no hacemos caso de las emociones y ver que incluso la palabra emoción, la E, es de energía. Motio, movimiento. La emoción es una energía que no se crea ni se destruye, solo se va transformando. Y la idea es que la podamos liberar, transformar. Todas las emociones son buenas y son avisos. ¿Cuándo se vuelven negativas? Pues cuando no las liberamos, no las transformamos, no nos reinventamos. Es decir, como les pongo aquí, el agua estancada completamente se pudre. Y entonces emoción atrapada en nosotros es como tragarnos clavos, ¿no? Entonces tenemos que ir desvelando para qué están las emociones. Entonces, y así de este modo, si viene algo displacentero, decirle al maestro dolor, ya entendí, muchas gracias por tu visita, nos vemos en la próxima, ahora tengo más recursos para hacer frente cuando alguna situación me desafíe, ¿no? Con el llamado del maestro dolor es un momento de hacer alto, ¿no? De ir viendo, de reflexionar, de pausar para hacerme consciente desde dónde tomo mis decisiones, cómo estoy manejando mis emociones, cómo las estoy creando, desde dónde, cómo estoy pensando, con un diálogo interno negativo o con un diálogo interno positivo que me eleva, que me lleva a la grandeza, o yo misma me estoy castigando, me reprimo, me estoy victimizando, chantajeo, o me quejo, o estoy con la rumiación mental, y estoy con ese bucle mental que me lleva a las profundidades pues más, a las zonas oscuras que no queremos, ¿no? ¿Y qué hacemos ahí? Pues nos culpamos o nos proyectamos o somos pasivo-agresivos, nos aislamos,
o tenemos hábitos disfuncionales, ¿no? O por el contrario, tenemos un diálogo interno que nos dice, bueno, sí está horrible esta situación, pero lo tomo con coraje, lo tomo con entereza, agarro el desafío y digo sí a la vida a pesar de todo. Cambio mis hábitos, hago ajustes a lo mejor en mi tiempo, redefino la forma en cómo me hablo. Lo hice bien, soy buena en esto, confío en mí, confío en mi capacidad. Entonces, de este modo no estaremos evitando el dolor, porque las personas vemos que es necesario crecer en la grandeza si aceptamos el dolor en el presente para evitar un mayor dolor o sufrimiento en el futuro. Y así, pues obtendremos un placer más significativo a largo plazo, en el futuro. Incluso muchas veces podemos renunciar al placer, ¿no? De esos pequeños delicias que podamos tener en la vida, ¿no? Para evitar un mayor dolor en el futuro y así obtener un placer, una satisfacción, una serenidad en el futuro y así ser seres de abundancia, infinitos, acorde a nuestro nivel de conciencia y consecuentes con el llamado del maestro dolor, porque accionamos la vida, no reaccionamos, ¿no? De tal manera que, como vemos, podemos reaccionar como científicos o como jueces en la vida. Los jueces, ¿quiénes son? Los amargados. Los amargados siempre van de la mano. Van con una mente cerrada, son críticos por excelencia, nada les embona, no aceptan las leyes, las normas, las reglas, todo es esperado por ellos, están sujetos y agarrados de ese fierro caliente donde quieren las certezas de la vida, que todo se ajuste a como ellos dicen. ¿Y qué creen? Eso no va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Ir aceptando a lo mejor el dolor, ser científicos, explorar con una mente abierta, ser como los niños, tocar, cuestionar, analizar, experimentar y aceptar pequeños dolores, aceptar la insatisfacción que tenemos en la vida, aceptar la impermanencia de esta naturaleza en la que nos habita para poder sanar. Es como la inyección. Ahorita a lo mejor puede que yo tenga dolor de garganta, pues tengo que aceptar el dolor de la inyección para que más adelante pues tal vez no se vuelva un cáncer o se me pudra la garganta o algo raro pase, ¿verdad? Y entonces evito caer en ese sufrimiento. ¿Cómo? Aceptando esa pequeña insatisfacción de la vida, que sería la inyección. ¿Me siguen? Entonces, y de este modo, ¿cómo nos movemos como científicos, como niños? Todo requiere tiempo, talento y esfuerzo, complicarnos o descomplicarnos la vida. Así que paguemos en el presente el peaje, el sacrificio de la incomodidad, porque la recompensa es mucho mayor en el futuro y a largo plazo, en el corazón. Y de este modo vamos cambiando la inmundicia, el sufrimiento, a la que le llamamos vida y que ahí luego nos quedamos. No, la vida quiere nuestro bien. Entonces el dolor indica ya claramente cuál es la ruta, que tenemos que ajustarnos para hacer acciones concretas, incluso hasta escribir, ir escribiendo nuestro sufrimiento, qué dolor me está provocando tal cosa, cuáles son mis factores estresantes, decidiendo, sí, a lo mejor tal vez con el corazón apachurrado, con la cabeza revuelta, pero con las venas frías. Si escuchamos al maestro dolor, ajustaremos nuestra fantasía de la realidad sin aislarnos, porque como humanos necesitamos conexión siempre. Entonces, hablemos con nuestros hijos del dolor, con todos nuestros amigos, con nuestros seres queridos en donde estemos, de los temas fundamentales de la vida, el dolor, la muerte, la impermanencia, todo cambia, es la única constante en el universo. Tenemos que aprender a sacar callos en la vida para vivir la vida en la entereza, sin evitar el dolor. La sociedad y la cultura está muy ligada a evitar el dolor. No, yo nada más quiero placer, pero pues por eso es que todo lo tenemos a un clic de distancia, la felicidad a un clic de distancia, todo lo llamamos con el teléfono y pensamos que ahí está la felicidad, pero pues no, solamente son situaciones que llevan a la gratificación instantánea. La felicidad verdadera colma el corazón y es ahí donde
podemos empezar a tolerar la insatisfacción, la impermanencia de la vida y que todo va a cambiar y fluir con la vida. Entonces es vital hablar de temas importantes como el dolor, la muerte y la enfermedad, ¿no? Hipócrates, pues, decía, ¿no? Antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. No hay cambio sin pérdida. Si queremos ser felices, tenemos que abandonar y desvelar la ganancia oculta que tengamos con nuestra negatividad, con el evitar el dolor. ¿Por qué le huimos al dolor? ¿Qué es lo que queremos evitar? Entonces, hay que preguntar si esa persona está, o si mismo nosotros estamos dispuestos a renunciar a la ganancia, al beneficio que obtenemos con evitar el dolor presente y caer sin darnos cuenta por nuestra propia terquedad e ignorancia de caer en el sufrimiento, porque por lo regular hay una ganancia oculta, un beneficio que no nos hace movilizarnos y nos queremos quedar ahí y que la realidad se adecua a nuestra fantasía de lo que pensamos que debería de ser la realidad, porque evidentemente tendremos que estar dispuestos a perder, a renunciar a aquello que duele, a aquello que me enferma y así estar dispuestos pues realmente a la crisis y ver que las crisis están bien, las crisis son sufrimiento, bueno, son dolor, pero nos llevan a un crecimiento mucho mayor. Y es ahí donde ante la crisis decidimos ajustar nuestras expectativas y esta fantasía de la realidad para obligar a reinventarnos, a ponernos creativos, a ver cuáles habilidades tengo yo escondidas, desempolvar mis talentos para crecer a un orden superior. Por eso es que la felicidad no es el estado de tener la felicidad es el estado de tener una serenidad en el alma, tomar conciencia, ver cuál ganancia tengo y que estoy dispuesta a renunciar para convertirla en una joya, liberarla, elegir la actitud con la que voy a transitar pues este dolor que estoy teniendo, este reto, este desafío. Y si estoy dispuesto a salir de mi zona de confort, de evitar siempre el sufrimiento, de tomar realmente la responsabilidad de mi propia existencia, de mi propia mente, de mi economía, de mi salud, de mi sexualidad, de todas las áreas, ¿no? De mi vida. Aceptar la impermanencia, aceptar las insatisfacciones de la vida, aceptar que todo cambia, aceptar esos pequeños dolores que hay. Entonces, ¿para qué? Para reinventarme y transformar ese dolor, pues en poder, en fortaleza. El proceso para la felicidad demanda silencio y reflexión, hacer un alto para aprender a perder. El inconsciente está siempre destinado a querer ganar, pero hay que estar dispuestos a saber perder, aprender a perder, porque todo desde el momento en que llegamos a este mundo, estamos perdiendo algo. Cuando no aceptamos que queremos que todo siga igual, entonces es cuando nos confrontamos con la vida, con la insatisfacción y caemos justamente en el sufrimiento, ¿no? Entonces, si estamos dispuestos a soltar el control y soltar nuestra propia importancia personal, entender que yo soy en el otro porque tú estás ahí, me ayudo cuando yo ayudo. Yo solo siento que le sirvo a los demás en este mundo si le sirvo al otro. Si tenemos esta actitud de gratitud, de servir, ¿no? Y así la felicidad vemos que es un estado de conexión, de amistad, de adaptación. Por eso es que la felicidad es un estado de serenidad del alma. Ahora, la compasión más que nunca es urgente, conectarnos a la vida. Y la vida es lo que es. La vida no está para nuestros caprichos. El enfrentarse a la vida, confrontarse con ella, no aceptando los cambios, los dolores naturales que hay y ver que nosotros pertenecemos a esta misma naturaleza, es la receta para la infelicidad constante, para el sufrimiento y la lamentación. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar conectarnos con los demás, ser agradecidos. La gratitud es la memoria del corazón. Y empezamos a ver que por medio de la gratitud, la luz empieza a colarse.
empezamos a ver la luz, empezamos a sentir la maravilla de estar vivos, de respirar. ¿Cuántas personas hoy no tienen esta fortuna? ¿No? Pensar en todo lo que tenemos, no en lo que no tenemos, es modificar nuestra mirada, es aprender a saber mirar. Y si miramos con amabilidad las circunstancias, pues el corazón va a querer más. Y eso es bueno, siempre. Entonces, esto nos va a llevar a tener un pensamiento benevolente, pensar bien de los demás, pensar bien de todo. Eso nos va a energizar. Los que están en la lamentación, en el sufrimiento, por lo regular son amargados, siempre van de la mano, siempre piensan mal de todo, de sí mismos incluso. Y eso es una absurda pérdida de energía. No nos lleva a ningún lado. Ahí justamente es cuando nos desviamos y perdemos el camino, perdemos el rumbo. Entonces, ¿qué tenemos que ir haciendo? Pues hacer de la felicidad realmente un acto de amor. Encontrar la conexión, la amistad de tener amigos. El amor es una manifestación de amistad. Y tener amigos es que a pesar de que a lo mejor pueda perderte, pues te digo que lo que estás pensando tal vez no está tan bien, ¿no? Entonces, el amigo es quien conoce el corazón, te dice si estás equivocado o no. Entonces, el otro punto es ser flexibles en la mente y en el corazón. El otro punto es tener la capacidad de adaptarnos a los cambios de una forma abierta, con amor, con gratitud, agradecer, 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 ¿no? Y eso nos va a mantener en la felicidad. Otro, la capacidad de servicio. Tener esa actitud de servicio. Dejar nuestra importancia personal para aprender a servir, aprender a perder, aprender a reinventarnos. La compasión, ahora más que nunca, es importante para conectarnos. Por esto es que la vida es como ir de vacaciones. Todos llegamos con grandes desafíos en el día a día, necesitamos del otro, del cariño, del contacto con los demás para poder crecer, para estar vivos, para irnos adaptando. Entonces llegamos, nos instalamos, pensamos que es permanente, pero ¿qué creen? Llega un momento en el que tenemos que soltar, ir ligeros de equipaje, porque así como las vacaciones que llegamos a este lugar precioso, hermoso, con todo incluido, con un chorro de lugares en donde comer, restaurantes a los cuales ir, a donde ir a bailar, hacer lo que queramos. Va a llegar un momento en el que todo esto tenemos que abandonarlo. Tenemos que regresar a casa, igualito como cuando vamos de vacaciones, vamos con todo el entusiasmo, pero también con ese mismo entusiasmo partir, saber decir adiós, saber soltar, ¿no? Ver que estar en esta tierra, en este mundo material, es solo un contrato de renta. No estaremos aquí para siempre, solo un ratito. Sufrimos mucho porque creemos que la felicidad está en el poseer, pero está en el ser. Y puede que hoy tengamos grandes retos. Tal vez ese padre, esa madre, ese amigo, ese esposo, esa esposa, ese hijo, esa hija, que hoy tal vez no están, pero que están en nuestro corazón, pues justamente en gratitud por haber tenido a esos grandes seres en nuestra vida, esos grandes retos que me han construido en mi felicidad, en el ser plenos, en el tener ideas, actitudes, cosas que me llevan a la grandeza, ¿no? Y por haber conocido a estos grandes seres queridos, es la gratitud y la felicidad de ahora yo vivir en este mundo, con estos retos, decir sí a la vida a pesar de todo. Es decir, que no seamos víctimas de la felicidad, sino que hagamos de la felicidad una decisión, un acto de amor, un acto de gratitud y de servicio para todos los demás, incluidos nosotros mismos. Y con esto, pues, acabo aquí y no me queda más que agradecerles su atenta escucha. Y bueno, y aquí también les dejo algunas recomendaciones de algunos libros, como Permiso para Sentir, de Mark Brackett, bueno, de Viktor Frankl, que hay muchos,
El hombre en busca de sentido. También algunos otros, por ejemplo, como Resiliencia en procesos de duelo. Y 2 libros que a mí en lo particular son maravillosos, pero hay 2 libros que particularmente yo les tengo un cariño pues muy particular, que es En defensa de la felicidad, de Matthew Ricard, que es un budista también, al igual que Pema Chodron, que son budistas, y que nos dan, pues, nos hacen ver la vida con sabiduría, esos grandes retos, esos grandes dolores que podamos tener, realmente cambiar el chip, ver que no es como nuestro ego quiere hacérnoslo creer, sino que la vida es hermosa en sí misma y que la vida quiere que vivamos, que seamos felices y que lleguemos al final de nuestros días dando gracias, agradeciendo y no pidiendo perdón. Qué maravilla, ¿no? Poder despedirnos de este mundo y de nuestros seres queridos con un corazón agradecido, con la serenidad en el alma. Y eso es la felicidad, desde mi punto de vista. Muchas gracias a todos.